Muy buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a terminar el Evangelio de Marcos, que hemos visto que es un evangelio que está hecho específicamente para nosotros, para que entendamos esos ritos judíos, para que podamos saber qué era lo que pasaba por la mente de esos sacerdotes, de esos rabinos que estaban en ese momento gobernando al pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba pues también con los romanos? Y quedamos en este slide donde se mostraba pues cómo el Señor Jesús profetizó que el templo sería destruido, cosa que ocurrió en el año 70, cuando las legiones romanas acabaron con el templo, lo incendiaron y no quedó piedra sobre piedra porque, como lo hablamos, recogieron el oro que había quedado entre las piedras, entonces levantaron las piedras para recoger todo ese oro. Y pues vamos a continuar y terminar hoy el Evangelio de Marcos. ¿Cuáles son esas enseñanzas del capítulo 13? La primera, que lo hemos visto en el Antiguo Testamento y a través de casi todos los libros de la Biblia, creo que todos, es que Dios no hace acepción de personas. Dios no se fija en la raza, en el color, en el credo, no. Dios simplemente mira los corazones y nos conoce perfectamente a todos nosotros. Sabe quién es bueno, sabe quién está haciendo las cosas correctamente. Bueno, acordémonos que no hay ni uno bueno, pero el Señor conoce nuestros corazones y sabe lo que nosotros estamos pensando antes que nosotros lo sepamos. Lo siguiente es que Dios siempre cumple las profecías y lo hemos visto, cómo se encadenan, todo lo que los profetas hablaron, cómo se encadena a la vida de Jesús en esta tierra, a su muerte, a su resurrección, a su ascensión, cómo queda claro que todo estaba desde un principio guiado por la mano de Dios y el Señor se encargó de hacer todas las cosas perfectas. Por eso cuando a veces vienen cosas a nuestras vidas que son duras, que son difíciles, tenemos que saber que el que está a cargo de esas cosas es el Señor, y aunque a veces tengamos tribulación, Él nos va a sacar y nos va a liberar de cualquier dolor y nos va a permitir entender al final que esas cosas que pasamos, que pensamos que eran tan duras, en realidad eran para cosas mejores, porque venían cosas mejores. Él está a cargo de nuestras vidas, tenemos que descansar en Él. La muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, el Mesías, tienen una trascendencia muchísimo mayor que la que muchos cristianos pueden llegar a comprender. Esa vida de Jesús, el que haya muerto como murió, el que haya resucitado y el que esté sentado a la derecha del Padre, lo que hizo para nosotros es darnos esa vida eterna en Él, liberarnos del mundo, permitir que nosotros seamos transformados, que seamos nuevas criaturas y que vayamos por ese camino que Él ha elegido para nosotros. Nosotros tenemos muchos objetivos en nuestra vida, pero el que pone el propósito divino es Dios. Y ese propósito del Señor es perfecto. Que ojalá el Señor nos permita cumplirlo y encaminarnos siempre hacia eso. A veces le damos la espalda, a veces decidimos que no es lo mejor lo que el Señor quiere para nosotros, pero vamos a ver que cuando hacemos su voluntad, las cosas se dan de manera perfecta. Y uno de las enseñanzas más importantes es que el Señor en cualquier momento nos puede pedir cuentas. Y tenemos que estar siempre vigilantes, tenemos que estar atentos, tenemos que estar en permanente contacto con Él, para que cuando el Señor venga no nos coja haciendo lo que no debemos hacer. Entonces nuestra tarea en esta tierra es clara, la vimos en el primer evangelio, la estamos viendo ahorita en Marcos, entonces la vimos en Mateo, la estamos viendo en Marcos, la vamos a ver en Juan, la vamos a ver en Lucas. El Señor lo que quiere para nosotros es que cumplamos esa tarea que Él nos da y que ese propósito divino se haga realidad en cada una de nuestras vidas. Entonces, pidámosle al Señor que nos muestre el propósito y sigamos trabajando en lo que Él nos pone en el corazón. Vamos a seguir ahora con el capítulo 14, que es un capítulo que nos habla sobre esa conspiración que tramaron para poder matar a Jesús, cómo el miedo, que pasa todavía hoy en día, cómo el miedo puede hacer que las personas reaccionen de la peor manera y sacar todas esas cosas feas que tenemos adentro de nosotros y mostrar lo bajos que podemos llegar a ser. Dice en el capítulo 14, versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. O sea, ellos querían hacer caer a Jesús. Lo querían hacer no porque lo querían hacer caer no porque fuera malo, sino porque en su mente
cuadriculada en su mente, que tenían ya unos paradigmas creados, él estaba yendo en contra de lo que ellos pensaban. Cuando las personas van en contra, dicen algo que a los demás no les agrada, lo que hacen es descalificarlo y ponerle el título de que es malo o que está haciendo las cosas incorrectas. Así, en realidad, esa persona está haciendo las cosas bien. Jesús todo lo hacía bien y todo lo que hablaba lo demostraba con hechos. Demostraba su poder sobre toda la creación, demostraba su amor por cada uno de sus hermanos judíos y pues obviamente por cada uno de todo el resto del mundo, y eso no les importaba. Ellos querían que él hiciera lo que ellos creían que debía hacer, que era llegar a liberar a Israel del yugo de los romanos, pero él no era ese Mesías que estaban esperando y por lo tanto lo querían matar. Cuando las personas no hacen lo que las otras piensan, ahora lo vemos con cosas como, si no estás de acuerdo con la agenda globalista, entonces vamos a tildarte de que eres simplemente que no tienes, no respetas la posición de los demás, pero tu posición no es importante para nadie. Eso es una cosa que se ve hoy en día también con el tema de la ideología de género. Si tú no aceptas ciertas cosas, si tú no estás de acuerdo con ciertas cosas, entonces estás hablando mal de esas personas, estás haciéndoles mal, así tú ni siquiera hables de ellas, sino que simplemente no estás de acuerdo con lo que ellos piensan, entonces empiezan a juzgarte de la misma manera que juzgaron a Jesús. Dice en los versículos 3 y el versículo 8, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta ha hecho lo que podía porque se han disipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces lo que nos dejan ver estos versículos es que el Señor recibe ese ungido, esa unción que le daban a los muertos, Él la recibe en vida, y esa mujer que derrama ese frasco de alabastro que era carísimo, era un perfume carísimo, esa mujer lo que está haciendo es ungiéndolo para la sepultura. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús, que ya lo ha ungido, es que le dio la posibilidad, o sea, se cumple lo que el Señor dice de que Él iba a morir, iba a resucitar, y Él vuelve a decir que va a resucitar. Dice en el versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ese Judas Iscariote conocía profundamente al Señor, había estado con él, sabía lo que quería y sin embargo no tuvo ningún problema en venderlo por 30 monedas de plata, en venderlo y en coordinar cómo iban a cogerlo para posteriormente matarlo. Era un hombre que no tenía principios, era un hombre desleal, y de esos vamos a encontrar muchos en nuestro camino. Cuidémonos de esas personas y sepamos que si al Señor, si a Jesús, uno de sus 12, de los 12 más cercanos, fue capaz de entregarlo, fue capaz de hacer lo que no tenía que hacer, pues más con nosotros, cualquier persona va a ser desleal, va a cometer cosas que no debe hacer. Entonces, el mensaje aquí es: el mundo está lleno de deslealtad, está lleno de maldad, está lleno de mentira. Nosotros tenemos una tarea y es cambiar este mundo. ¿Y cómo empieza un cambio en nuestras vidas? ¿Cómo empieza un cambio en el mundo? Cambiando nosotros. Cuando el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, trabaja en nosotros, o sea, no trabaja en el alrededor del mundo, en el alrededor de nosotros. Él está haciendo la obra con cada uno, pero empiezan a darse cosas en nuestra vida que dejan claro que el Señor está trabajando. Y no es fácil, no es un proceso que sea muy agradable, pero tenemos que pasar por ese proceso para lograr ese cambio y esa transformación que Él quiere de nosotros. Entonces, no tengamos temor por lo que la gente nos puede hacer. No tengamos miedo porque porque vamos de la mano del Señor y el Señor hace las cosas de la manera correcta, y todo lo que suframos, todo lo que padezcamos en esta tierra, en la vida eterna, vamos a estar muchísimo mejor y lo vamos a tener a Él. Viene a continuación la cena de Pascua y habla de ese nuevo pacto que estaba haciendo Jesús al ofrecer su sangre y al ofrecer su cuerpo
para que sean, para ser crucificado y para que pues, posiblemente sea resucitado y sea ascendido al cielo. Entonces aquí traje un versículo de Jeremías, dos versículos de Jeremías del capítulo 31, que son el 33 y el 34, donde queda claro qué es lo que hace esa cena de Pascua que está haciendo Jesús con sus discípulos, que es una cena que está haciendo para abrir ese nuevo pacto, para sellar ese nuevo pacto que él está diciendo que ya no estamos ante la ley, sino que estamos bajo la gracia. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdón. Entonces, Jeremías lo profetizó. ¿Qué está haciendo Jesús cuando hace esa cena de Pascua? Cuando invita a sus discípulos a sentarse con él y ofrece ese pan y ese vino y les explica que esa es su sangre y eso es su cuerpo que será entregado. Está haciendo ese nuevo pacto, está realizando, haciendo realidad ese nuevo pacto y mostrando que esas personas que creen en él, que las personas que le entregan su vida, van a tener en su corazón su ley. En la mente vamos a tener y en nuestro corazón vamos a tener lo que el Señor quiere que tengamos. Y no va a haber necesidad de explicarle nada a nadie porque vamos a conocer a Dios profundamente. Y ya, o sea, eso es lo más hermoso. El Señor hace ese sacrificio después de venir a esta tierra a mostrarles el poder que tenía, a mostrarnos el poder que tenía, a que entendamos un poquito mejor por qué estaba aquí y por qué hacía lo que hacía, para que se cumplan todas las profecías que han dicho desde el Antiguo Testamento los profetas, para mostrarnos eso y para hacer ese nuevo pacto que se hace realidad en esa cena de Pascua. En el capítulo 14, versículos 36 y 38 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor a sus discípulos, el Señor está siempre en permanente contacto con el Padre, está orando, le está diciendo, no quisiera padecer esto, pero estoy haciéndolo por el amor que tengo por todos, voy a morir, si se puede que aparta de mí esta copa, pero sé que no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. ¿Cuántas veces nosotros decimos al Señor eso? A veces cuando nos vienen las cosas, uno dice, Señor, quítame esto, por favor, yo no quiero esto, pero tenemos que pasar por eso. Y Jesús lo aceptó y al aceptarlo, recibió toda la gloria y todo el honor. Y nos deja claro, Jesús, que nuestra tarea es velar y orar para que no entremos en tentación. Él lo deja clarísimo acá. Nuestro espíritu puede que esté dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y nosotros podemos caer facilísimo en cosas del mundo. Y eso es lo que el Señor no quiere. Dice en los versículos 61 y 62 del capítulo 14. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Aquí queda claro que ese sumo sacerdote no, o sea, sabe claramente que es Jesús y que es ese Cristo que estaba profetizado, pero no lo quiere aceptar porque no cumple con las expectativas que él tenía de ese Cristo. Pero sabe que es, porque le está haciendo la pregunta, es porque tiene la duda. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Siempre en la Biblia, cada vez que hablan de venir en las nubes del cielo, el único que puede venir en las nubes del cielo es Dios. O sea, aquí está diciéndole al sumo sacerdote que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del bendito, que Él es Dios. Con eso, estas palabras que dice Jesús, le dan para que Él diga, listo, ya, es reo de muerte, ha dicho una cosa, una sandez, según ese sumo sacerdote, no tiene que hablar nada más, ya nadie tiene que inventarse nada más porque habían contratado gente para que se inventara cosas y pudieran matarlo, y ya con eso toma la decisión de que lo va a matar, que va a ser crucificado. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Todas esas dudas, esas inquietudes que plantean Pilato, que plantea el sumo sacerdote,
dejan claro que ellos sabían quién era. Y Pilato lo tenía clarísimo. Pilato lo trató de salvar, trataba de que los judíos no lo crucificaran, pero los judíos ya habían tomado la decisión. El sumo sacerdote ya había dicho que era reo de muerte. Iba a ser crucificado. Iba a ser crucificado no para que fuera una derrota, porque muchos dicen, ay, no, crucificaron a Jesús. No, eso es una bendición que hayan crucificado a Jesús, porque eso nos permitió tener vida eterna, nos permitió abrir el camino hacia el Padre. Jesús es nuestro camino. Jesús nos dio esa vía para llegar al Padre, cosa que si no hubiera muerto, pues no hubiera pasado y no sería el Mesías. Entonces, ese Mesías hizo lo que hizo por amor a nosotros y se entregó con gusto. ¿Estaba asustado? Claro. ¿Tenía miedo? Claro. Por eso le dijo, aparta de mí esta copa, pero cumple con su misión como la tiene que hacer. Hace las cosas de la manera que las tiene que hacer. Jesús es un ejemplo para nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Cristo, no a nuestra manera, que no es buena. Voy a leer, vamos a iniciar con el capítulo 15, voy a leer del 10 al 20. Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Esto es, aquí están hablando de Poncio Pilato. Por envidia, miren esto tan horrible. La envidia, que es un sentimiento muy malo, que es un sentimiento que hace que haya personas que puedan llegar hasta matar. Y matar no solo físicamente, no solo porque le peguen un tiro, porque le den una cuchillada, sino matar a otra persona porque la acaban con las palabras, porque inventan un chisme a esa persona y la persona se viene a menos porque pueden hacerla sentir como un gusanito. Eso hace la envidia, o sea, la envidia es terrible. Y los sacerdotes, los principales sacerdotes le tenían envidia a Jesús. Jesús movía las masas. Jesús abría la boca para decir palabra de sabiduría y la gente se quedaba boquiabierta. Y aparte de eso, acompañaba cada una de sus palabras con acciones. Acciones como levantar a personas, a muertos, levantar a los muertos, sanar enfermedades tan terribles como la lepra, no hacer acepción de personas, hablar con mujeres con las que se suponía no debía hablar, hablar con hombres que para los ojos de los judíos eran hombres pecadores. A él no le importó. El Señor iba en contra de lo que pensaban los judíos, en contra de lo que pensaban en esa época que era el Mesías. El Señor no venía en un caballo con una armadura, no, el Señor llegó en un pollino de asno. Ese no era el Mesías que estaba esperando Israel. Y por eso todavía lo siguen esperando. Porque no piensan que volvió, que vino, no piensan que va a venir alguna vez, pero pues nada se les está cumpliendo, entonces han dado explicaciones de hombres. Los rabinos cada vez inventan más cosas para explicar por qué ese Mesías no era el Mesías. Sabiendo ese sumo sacerdote que era el Mesías y sabiendo Pilato que era el Mesías. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí queda algo muy claro y es que las personas que están en ciertos cargos de poder o sea, Pilato tenía la posibilidad de salvar a Jesús, pero él quería satisfacer al pueblo. A él no le importaba la justicia, él quería darle al pueblo lo que estaba pidiendo y por eso le soltó a Barrabás y entrega a Jesús. ¿Estamos haciendo nosotros eso? ¿Queremos a veces satisfacer a los demás? ¿Queremos que nos vean como los buenos, como los mejores, a pesar de que estemos en contra de lo que el Señor nos ha pedido que hagamos? Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. O sea, era el Hijo de Dios, el Mesías, era Dios. Y ellos estaban escupiéndolo, ridiculizándolo, burlándose, haciendo lo que creían ellos que estaba bien, que les daba derecho que les daba derecho a hacer lo que el pueblo había dicho que lo crucificara. ¿Hacemos eso nosotros?
A veces hacemos juicios con personas y empezamos a crucificarlos. Nosotros tenemos que tomar una decisión con respecto a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y este tema de ridiculizar a los demás, de por debajear, de hablar mal, eso tiene que salir de nuestras vidas. Debemos ser, siempre debemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y si hombres, o sea, si personas del común decidieron, porque eran solamente porque pues hacían parte de los soldados que tenían que llevar a crucificar a Jesús, decidieron hacer esto con el Señor. Y Él aguantó esto, fue por amor a nosotros, no por nada más. Él no tenía por qué aguantar esto. Él no tenía por qué soportar que lo escupieran, que le pegaran en la cabeza, que lo ridiculizaran, lo vistieran y se mofaran de él. Él hizo todo esto por amor. Y ya le había pedido al Padre que pasara a decir esa copa, pero no era posible. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. El Señor estaba tan mal herido, lo habían vuelto nada, ya no podía cargar esa cruz. La cruz era grandísima, ahí lo iban a crucificar a él. Entonces, aquí hablan de Simón de Cirene, que era padre de Alejandro y de Rufo, y después en Romanos 16:13 se ve que ahí aparece en Rufo. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Todas las cosas aquí empiezan a tener sentido, las unas a relacionarse con las otras y nos empezamos a dar cuenta que no son coincidencias, que esa posibilidad que tuvo Simón de Cirene de llevar esa cruz de Jesús le permitió que sus hijos, Alejandro y Rufo, creyeran en el Señor. Y lo vemos en Romanos. Dice en los versículos del capítulo 15, 33 al 41, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Miren qué terrible. Tenía que verlo morir para darse cuenta que era el hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, el Señor estaba rodeado de mujeres que lo amaban, su mamá, María Magdalena. O sea, el Señor estaba con mujeres que lo amaban y que estaban viendo lo que le estaba pasando. Imagínense la tristeza de ver que a ese ser amado que le están haciendo todo lo que le están haciendo. Y el Señor muere delante de esas mujeres que están ahí, que se mantienen firmes. Acordémonos que esto que nos narra Marcos se presume que es por todo lo que le contaba Pedro. O sea, esto es lo que vio Pedro. Pedro veía esto y le iba contando a Marcos y Marcos así hizo su evangelio. Entonces, lo que nos demuestra aquí es que Jesús tenía mujeres que lo amaban, que lo seguían y que estuvieron con él hasta el fin, hasta el último momento. Y que ese centurión que había ayudado a darle muerte, que lo había crucificado, se da cuenta que es el Hijo de Dios. Y ese velo del templo se rasgó. Ese velo del templo se rasgó y se cumplió lo que estaba dicho, lo que estaba profetizado. Cada una de las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús, sobre su muerte, nacimiento, resurrección, todo se cumple cuando Jesús viene a esta tierra. Dice en el capítulo 15, versículos 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiesen muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña.
e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Las mujeres nunca se despegaron del cuerpo de Jesús, estaban pendientes dónde lo iban a poner. Las mujeres tenemos esa capacidad de, si nosotros amamos, si nosotros queremos a alguien, estamos pendientes de que esa persona, a pesar de que ya estaba muerto Jesús, pues esté, dónde va a quedar, estar pendientes de las cosas como de los detalles. Así eran María Magdalena y María. Y dice en Isaías 53:9, para cumplir la profecía, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El Señor se fue crucificado al lado de dos ladrones. Sabemos que un ladrón se convirtió, el otro no, el otro lo siguió insultando hasta el final, y con los ricos fue enterrado, porque ese sepulcro donde es dejado, pues era un sepulcro que tenía José de Arimatea y que decidió darle a Jesús, era un sepulcro que no había sido usado. Entonces, todas las profecías, vemos acá cómo se concatenan y todo se cumple. Dice en el capítulo 16, versículos 6 al 7, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El Señor deja a sus ángeles para que les den el mensaje de que él ya resucitó. Cuando el Señor les hablaba a los discípulos de que iba a resucitar, que iba a ser muerto y que iba a resucitar, que se iba a levantar, ellos no alcanzaban a entender qué era lo que quería decir. Y ellos entienden eso cuando se dan cuenta que es que el Señor ya no está en la tumba, que el Señor ha resucitado. Y eso hace que, pues como así que resucitado, claro, se levantó, lo que él había dicho se cumplió. Y él dejó la comisión, igual que lo vimos en Mateo, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor nos dejó una comisión clarísima y es hacer eso que Él nos pidió, es que prediquemos el Evangelio, que le mostremos a esas personas que viven en la oscuridad y que están muertas que sí hay un Dios y que ese Dios mandó a su Hijo a esta tierra a que muriera de la peor forma, que fuera escupido, que fuera castigado, azotado y que Él decidió morir por amor a nosotros y que gracias a eso nos abrió el camino hacia el Padre y tenemos la vida eterna y que tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión no es una decisión que pueda tomar nadie más, ni que el Señor nos obligue a tomar. Esa decisión es de cada uno de nosotros. Si nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Jesús, saber que Él vino a esta tierra y que murió y que nosotros tenemos vida eterna por Él y le entregamos nuestras vidas, Él nos va a transformar. Nos va a transformar en un proceso no siempre muy feliz, puede ser doloroso, pero esa transformación va a permitir que nosotros lo conozcamos y que conozcamos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y voy a cerrar con estos versículos de Filipenses donde Pablo deja claro qué es lo que el Señor quiere. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses 2, del 5 al 11. El Señor nos dio la posibilidad de conocerlo, nos dio la posibilidad de romper con esa maldición que teníamos desde Adán. A través de ese sacrificio de Jesús, nosotros tuvimos la libertad.
la libertad que es en Cristo, no la libertad de hacer lo que queramos y acabar con los demás, no, la libertad de amar, del amor verdadero. El amor de los hombres está manchado, el amor de los hombres, cuando, cuando Adán y Eva pecaron, ese amor se corrompió y ya no eran una sola carne, ya las parejas no duran, ya cada uno va buscando lo que quiere sin importarle el otro. El Señor quiere que vivamos de una manera distinta. Los evangelios nos permiten conocer a Jesús en esa humanidad perfecta que nos deja ver que sí podemos ser distintos y que sí podemos cambiar y que si Él murió por nosotros es porque de verdad nos ama y nos permite abrir nuestro corazón y entender que tenemos un propósito divino, no el propósito o el objetivo que yo tengo en mi vida, sino ese propósito divino. Entonces le pido al Señor que nos muestre a cada uno ese propósito que tenemos, que podamos llegar a cumplirlo y que abramos las escrituras de una manera diferente, sin miedo y sin temor, que abramos las escrituras para que Él nos hable a cada uno de nosotros. Y con esto terminamos el Evangelio de Marcos. Muchísimas gracias. Ha sido hermoso poder compartir estos evangelios. Ya llevamos 2. La próxima semana continuamos con Lucas. Y Dios les bendiga, que tengan un excelente y maravilloso día y nos vemos entonces en 8 días.